¿Sí? Ya, entonces les comentaba que en este caso la oración la definimos como la palabra o conjunto de palabras que tiene un sentido completo, ¿correcto? Se puede expresar oración en una sola palabra así. Por ejemplo, comen, viven, ¿correcto? O sea, puede haber, ¿ok? Pero normalmente siempre una oración tiene más de una palabra, ¿no? Expresa la actitud del hablante y tiene independencia sintáctica, ¿correcto? Abajo vemos unos ejemplos. Alexis jugará con sus amigos. Machu Picchu queda en el Cusco, ¿correcto? Otro ejemplo, el oso panda come un delicioso helado. Hay toda una expresión completa, una expresión con sentido completo, ¿correcto? Muy bien. Sí, profesor. Sí, dime. Ya, entonces, elementos en este caso de la oración, ¿no? Como dijimos, en este caso la oración se compone en sujeto y predicado. Un ratito, niños, por favor. Ya, entonces les decía, ¿no? Que se compone en sujeto y predicado, ¿correcto? El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción o en este caso es de quien se habla, ¿no? La palabra más importante en el sujeto es el núcleo. Este núcleo del sujeto es un sustantivo o un pronombre, ¿no? ¿Cómo podemos identificar en este caso al sujeto? Podemos escribir en la pregunta ¿qué? Con el verbo, ¿ya? O en este caso, si el sustantivo es una persona, se escribirá o se comenzará con, en este caso, con la palabra quién y el verbo, ¿no? Por ejemplo, si digo, el payaso baila alegremente, ok, el payaso baila alegremente. Ya. Si yo digo en este caso, el payaso baila alegremente, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta sería, ¿quién baila? La pregunta sería, ¿quién baila? Por favor. Ya, entonces, le decía que la pregunta sería, pues, ¿quién baila? ¿No es cierto? En ese caso, ¿por qué colocamos quién? Colocamos quién porque el sujeto es un sustantivo, ¿correcto? Entonces coloco quién y luego el verbo que sería baila. ¿Quién baila? La respuesta es el payaso. Por lo tanto, ahí eh, está el sujeto, ¿correcto? Si yo digo, el ruido nos molesta, ¿no? Como vemos aquí en, bueno, en la oración, cuando hablo de ruido, en este caso es un concepto, ¿no? No es una persona. Entonces comenzaría la pregunta con ¿qué? ¿Qué molesta el ruido? Entonces ahí identificamos el sujeto, ¿correcto? Entonces, si yo digo el payaso baila alegremente, para poder encontrar el sustantivo, tendría que escribir primero la pregunta con quién y luego con el verbo. En este caso el verbo es baila. ¿Quién baila? La respuesta, el payaso, como ven en la imagen. En la otra oración, el ruido nos molesta. La pregunta sería, ¿qué molesta? ¿Qué molesta? En este caso, el ruido, ¿no? Viene a ser el sujeto.
Si yo quiero en este caso saber qué es el predicado, o sea, la otra parte de la oración, en este caso podemos definirlo como a lo que se dice del sujeto. Es la palabra más importante dentro del predicado, es el núcleo o verbo. El núcleo del verbo es perdón, el núcleo del predicado es un verbo conjugado. En este caso, para poder encontrar la pregunta, ok, tendríamos que colocar primero la palabra que, luego los términos que se dice del, y colocamos en ese caso el sujeto, ¿no? Si yo, mi primo anda en bicicleta, yo tendría que empezar la pregunta, ¿qué se dice de mi primo? Entonces, la respuesta que será, anda en bicicleta. Zoe grita mucho en el trabajo. ¿Qué se dice de Zoe? Respuesta, grita mucho en el trabajo. Entonces, esa otra parte, en este caso viene a ser el predicado, porque es lo que se dice del sujeto. ¿Correcto? Igual, a ver, para los que por ahí no lo entendieron, si nosotros estamos hablando del sujeto, si nosotros hablamos del sujeto, ya, estamos hablando de la persona, animal o cosa que realiza una acción, o es en este caso, o es aquella de quien se habla, ¿no es cierto? La palabra más importante del sujeto es el núcleo o sustantivo. ¿Ya? Este núcleo de sujeto puede ser o bien un sustantivo o bien es un pronombre. La pregunta para poder yo encontrar el sujeto sería una pregunta con la palabra qué o quién y el verbo a continuación. Ejemplo, el payaso baila alegremente. Entonces, yo tendría que preguntar quién y agrego el verbo baila. ¿Quién baila? Y la respuesta es el sujeto, el payaso. Si yo digo, el ruido nos molesta, ¿qué molesta? El ruido. Y esa respuesta viene a ser el sujeto. Si yo quiero saber qué es el predicado, bueno, el predicado es lo que se dice del sujeto. La palabra más importante del sujeto es el núcleo o verbo. El núcleo, en este caso del predicado, es un verbo conjugado. ¿Cuál es la pregunta para yo poder encontrar el sujeto? Bueno, escribo la palabra que se dice de y luego coloco el sujeto. Por ejemplo, mi primo anda en bicicleta. Entonces yo escribo qué se dice de y luego agrego el sujeto, mi primo. La respuesta, anda en bicicleta. Entonces, toda esa respuesta viene a ser el predicado. Si yo digo, Zoe grita mucho en el trabajo, entonces mi pregunta será, ¿qué se dice de Zoe? Y la respuesta que será, grita mucho en el trabajo. Esa respuesta viene a ser en este caso el predicado. el predicado, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ahora decimos, ya dice ahora, clases en ese caso de oración. Tenemos, se pueden clasificar en oraciones unimembres y oraciones bimembres. Las oraciones unimembres son aquellas que no pueden dividirse en sujeto y predicado. Ya, muy importante sea aquí, no pueden dividirse en sujeto y predicado. Por ejemplo, auxilio. Buenos días, hace calor. ¿Tú puedes dividir? No. No. No, yo no puedo determinar. Yo no puedo determinar quién es el sujeto y quién es el predicado. Auxilio. Buenos días. Hace calor, no puedo identificar quién es sujeto y predicado. Por eso se le llama unimembro.
porque en ese caso no pueden dividirse en sujeto y predicado. Ahora, tenemos las bimembres. Las bimembres, su estructura sí presenta sujeto y predicado, ¿correcto? Ejemplo. Ejemplo, dice. Los periodistas investigan. Ok, entonces ya tenemos un sujeto que son los periodistas. Predicado, investiga. Violeta y su banda tocan. Sujeto, Violeta y su banda. Predicado, toca. ¿Tú quieres corroborar si son sujetos? Hazte la pregunta. ¿Quién investigan? ¿O quiénes en este caso, no? Si es plural el sujeto, coloca quiénes. ¿Quiénes investigan? ¿Quiénes investigan? Los periodistas. Ahí está el sujeto. ¿Quiénes tocan? Violeta y su banda. Ahí está el sujeto. Kik y Ludwig hacen piruetas. ¿Quiénes hacen piruetas? Kik y Ludwig. Ahí está el sujeto. ¿Correcto? Entonces, oraciones unimembres son aquellas que no se pueden dividir. Oraciones bimembres son aquellas que sí se pueden dividir, ¿ya? Son aquellas que sí se pueden dividir. En ese caso, en sujeto y predicado. Esa es la única condición. Si tú ves una oración que no puedes dividir en sujeto y predicado, entonces es una oración unimembre. Normalmente suelen ser exclamaciones, ¿no? Auxilio, buenos días, o algunos casos referencias climáticas. Hace calor, lloverá mañana, ¿no? Por ejemplo, caerá la nieve, ¿ya? Entonces, estas expresiones climatológicas también en este caso entran en la categoría de oraciones unimembres. A ver muchachos, si yo digo, por ejemplo, eh, Juanita vive con su mamá, ¿qué tipo de oración es? ¿Unimembre o bimembre? Bimembre. Bimembre. Juanita vive con su mamá. A ver, ahí está escrita. ¿La puedes dividir en sujeto y predicado? Esa es la primera pregunta que tienes que hacerte. ¿Yo lo puedo dividir en sujeto y predicado? ¿Lo pueden hacer? ¿Lo pueden dividir en sujeto y predicado? ¿Qué dicen? ¿Lo pueden dividir en sujeto y predicado? Sí, profesor. Claro que sí. Sí, profesor. Claro. A ver, Sí, profesor. ¿cómo encontraría el sujeto acá? A ver. ¿Qué pregunta me hago para encontrar el sujeto? Juanita. No. Pregunta. Tienes que hacerte la pregunta. La pregunta puede comenzar. ¿Quién vive con su mamá? Exactamente. ¿Quién vive, no? Si quieres, le agregas el resto de la... Mi mamá. Le puedes agregar el resto del predicado, no tampoco, ¿no? Pero en todo caso, lo importante es el sustantivo, pues, y también es importante en este caso el verbo, ¿no? Ahí está. ¿Quién más el verbo? ¿Quién vive con su mamá? Juanita. La respuesta es Juanita. Y ese viene a ser el sujeto, ¿correcto? Entonces, sí puedo dividir, por lo tanto, esta oración es bimembre, ¿correcto? Es bimembre. ¿Ya? Es una oración bimembre. A ver, otro ejemplo.
ver, un momentito. Vamos a esperar un momento que podamos ver la pantalla. Listo. Ok, yo les decía, ya, a ver, les desea poner otro ejemplo. A ver. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Es una oración bimembre o una oración unimembre? Unimembre. Unimembre. Unimembre, correcto. Unimembre. ¿Y por qué es unimembre? A ver, esa última vocecilla. ¿Por qué es unimembre? ¿Por qué no podría ser bimembre? A ver. Sobre todo esa última vocecilla que me habló. ¿Mm? Profesor, la última voz que te habló fue Juan David. Oh, gracias. Gracias por el dato. A ver, Juan David, ¿por qué crees que qué hora es unimembre? A ver, dame tu razón. Se supone que tú lo has meditado, lo has analizado, ¿no? Ya se controla la respuesta. Quiero saber por qué. A ver. ¿Mm? Espero que no están ustedes coro. Si tu amiga dice unimembre y tú crees que es lo correcto, no hay problema que lo digas. Pero si yo te pregunto el por qué, me tienes tú que decir por qué. Porque si tú no me dices el por qué, entonces yo entiendo de que tú más bien eres un corista que te unes a las voces de otros. ¿Ya? Entonces, ahora, lo que dice Jiménez es correcto, si es un unimembre. ¿Y por qué es unimembre? Porque no puedo dividirlo en sujeto. Porque no lo puedes dividir en sujeto y predicado. Exactamente. No se puede dividir en sujeto y predicado. Intenta buscar el sujeto en qué hora es. No hay. Persona, animal o cosa de quien se habla algo. ¿Hay alguna persona, animal o cosa? No, no lo hay. Por eso es unimembre. Por eso es unimembre. Ya, entonces, yo sé que en este caso, yo no tengo problema que puedan de repente decir una compañera, dice, por ejemplo, algo correcto, lo siga. Pero si yo te pregunto, tienes que saber por qué lo dice el compañero. De repente lo dice mal y tú estás siguiendo como corista, como eco. No, pues, cada uno tiene que tener esa. Si hay una coincidencia de respuestas, no tengo problema, excelente, bien por ustedes. Pero cada uno tiene que saber el por qué menciona esa respuesta. ¿Ya? A ver, continuamos. A ver, para Jimena. Esta oración, comen, ¿es una oración bimembre o es una oración unimembre? Membre. ¿Perdón? Bimembre. Profesor, ese es unimembre. Unimembre. ¿Por qué es unimembre? A ver. Porque no se puede dividir en sujeto y predicado. Ahí, por ejemplo, es algo que ustedes tienen que darse Ah, cuenta. es verbo. Claro. Y recuerda cuando creo que el año pasado lo vimos, Jimena, no sé si, creo que sí, pero fue algunas clases, vimos las clases de sujeto y hablábamos del sujeto tácito. ¿Te acuerdas del sujeto tácito? Que es aquel sujeto que no está expresado en la oración. Por ejemplo, dirás, no, pero no hay con sujeto, no lo veo, no lo leo. Se sobreentiende. En este caso, el sujeto aquí en comen sería ellos comen.
el sujeto aquí sería el pronombre ellos. ¿Ya? Entonces, lo vamos a ver, creo, si no me equivoco, en la siguiente clase, si es que no me equivoco, los tipos de sujetos, las clases de sujetos. Hay un sujeto que tú lo puedes leer porque está expresado, ¿no? Como María come lomo saltado. Tú sabes que el sujeto es María porque lo estás viendo, porque te lo dicen. Pero en este caso hay ocasiones en que no necesariamente se pueden leer los sujetos. Y son los llamados sujetos tácitos. O sea, son aquellos sujetos que se sobreentienden, que están dentro de la construcción, pero tú no los ves. Se sobreentienden que están en la oración, pero no se les ven. ¿Correcto? Entonces, esto de repente lo vamos a hacer más el próximo año, pero sí quería adelantarlo, ¿no? O ver si es que tenía alguna idea. Entonces, cuando normalmente hay verbos solos, probablemente es porque hay un sujeto tácito. Entonces, sí, en este caso puede ser una oración. Por eso en el concepto decía, ¿no? La oración es una palabra o un grupo de palabras. O sea, o sea, de repente a alguien se le puede haber ocurrido, pero ¿cómo puede ser de que sea una sola palabra? No puede, o sea, ¿cómo puede caber sujeto y predicado de una sola palabra? Bueno, sí lo puede hacer, en ese caso, el que estaría expreso sería el verbo, correcto, y el sujeto sería un sujeto tácito, normalmente en ese caso sería un pronombre, correcto. Entonces, sí, en estos casos suele pasar de que oraciones de una palabra pueden ser bimembres, ¿correcto? Entonces, eso, en ese aspecto sí tengan un poquito de cuidado. A ver, otro, la del estribo para terminar. A ver, una que me acuerde. A ver, Juan David. Sí, profesor. Llueve mucho. ¿Es una Profe, bimembre o es una oración unimembre? profe. Traído un contenedor lleno de cosas para decorar su departamento. A ver, Juan David. Juan David, prende tu Sí, micro. profesor. Sí. Pregunto, la oración llueve mucho. ¿Es un sujeto, perdón, es una oración bimembre o es una oración unimembre? Unimembre. Correcto. ¿Por qué es unimembre? A ver, mi querido Juan David. ¿Por qué? ¿Por qué es unimembre? Espera un ratito, profesor. ¿Por qué me voy a esperar un ratito? A ver, otro que no sea Jimena, a ver, cualquiera que me sustente por qué llueve mucho es una oración unimembre. ¿Nadie? ¿Por qué llueve mucho es una oración unimembre? Que no sea Jimena. Ya, profesor. A ver, dime, te escucho. Que no hay dos divisiones a la vez. Exactamente, exactamente. No se puede dividir en sujeto y predicado. Listo. Ahora, si le quieres agregar, también es una oración que en ese caso alude a un fenómeno climatológico, que es la lluvia. Entonces, todo ese tipo de oraciones que hacen referencias al clima no son bimembres, porque no tienen un sujeto reconocible, ¿correcto? Que es muy diferente al tácito. El tácito se sobreentiende, pero no se escribe. Aquí no hay un sujeto reconocible. Llueve mucho. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el predicado? No sé. ¿A quién le podemos achacar la idea de que llueve mucho? No hay.
¿Entienden? Por eso es que en este caso es una oración unimembre. Muy bien, chicos. Entonces, al terminar esta clase, ya podemos entender qué es una oración, ¿correcto? Palabra o conjunto de palabras, ¿ok? Con sentido propio, ¿ya? Vemos en este caso que las se pueden dividir en sujeto y predicado, ¿no? En este caso, claro, como elementos son sujeto y predicado, ¿no? Y su clasificación es unimembre y bimembre. Bien, muchachos, entonces nos vemos en la siguiente hora. Bien su horario, cuídense, chao, chao, nos vemos.